Tú vienes con el basurero, hermano. Yo te recibo con un basurero. Eso no es una falta de respeto para ti, pero es la verdad. ¿Pero qué clase de cosas preguntas? Tú te llevas tu basurita, compadre. No es basura, agarra tu basurita, Jorge Ramos. Son prisioneros. Agarra tu basurita, compadre. Prisioneros políticos, señor Maduro. Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Esta es la realidad. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Tú por tu boca estás repitiendo basura. No, yo le estoy preguntando. Pero está bien. Es preguntar. Está bien, pero estás recogiendo la basura. Estás recogiendo el basurero, el estiercolero. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Maduro ahora lo sabe en esta mierda. Hay que cambiar el presidente ese, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínese usted. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu basurita, compadre. Ya basta de juego político y de marchas que desgastan. Los venezolanos queremos una intervención militar y humanitaria para Venezuela ya. Saludos, esta es la historia de las últimas 24 horas y los diferentes puntos de vista y opiniones de la oposición y los demócratas. Las noticias, como serán conocidas, la historia como será conocida estas últimas 24 horas y el análisis de algunas de las más interesantes para nosotros son las siguientes. Maduro declaró en sesión permanente al Consejo de Defensa y Seguridad de Venezuela. Por otro lado, tenemos que se reportan paro de transporte en el municipio Baruta los conductores de la línea sureste que reclaman por el aumento del pasaje. En otro titular tenemos que John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, acusa a Cuba de ser el responsable principal de la crisis en Venezuela y asegura que el gobierno de Donald Trump seguirá tomando medidas para restringirle al régimen cubano el acceso a los dólares. Inmigrantes venezolanos detenidos en el Centro de Detención de Inmigración en Trinidad y Tobago denuncian que a pesar de contar con los papeles en regla, siguen bajo prisión y esperando respuestas por parte del régimen. Nos tienen engañados. Desde el 3 de junio estamos en huelga de hambre hasta que el ministro venga y nos dé una respuesta concreta, es lo que declaran. Por otro lado, tenemos que la última estación de servicio de PDVSA en Argentina cerró sus puertas. Representa el fin de un ícono chavista que llegó a la nación en el año 2005 y se retira en medio de problemas, impugnada para operar en el país y endeudada con sus ejecutivos. Por otro lado, tenemos que BBC News presenta las 4 discrepancias que impiden de momento un acuerdo internacional sobre la solución en Venezuela. ¿Cuáles son esas 4 discrepancias? Son, ¿quién es el verdadero presidente del país? Porque 50 países dicen que es Juan Guaidó, pero otros dicen que no, entre ellos Cuba, Rusia y China, por ejemplo. Segundo, elecciones con o sin Maduro como candidato, aunque sería anticonstitucional, hay una discusión fuera del país sobre eso. Tercero, la solución debe ser doméstica o internacional. Unos dicen que somos los venezolanos los que tenemos que sacar a Maduro y especialmente los militares que tienen que hacer respetar la Constitución, cosa que no están haciendo, y tienen que acabar con la corrupción, cosa que ellos son los principales corruptos, no todos, pero algunos de ellos. O sí, y es el cuarto punto, la opción militar. Vamos a ver cómo hace el análisis de esta información Orlando Goncalves. Adelante. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Hoy quisiera comentar sobre un reportaje, un trabajo que hace la BBC, donde plantea 4 interrogantes y según ellos son los 4 puntos que están impidiendo, por lo menos por ahora, que se llegue a una solución al tema venezolano. El primer punto que plantea la BBC
que dice que se debatió en esta reunión que se hizo en Nueva York entre representantes del Grupo de Lima y representantes de el Grupo de Contacto de la Unión Europea, es quién era el presidente. Y aunque a los venezolanos eso nos suene muy extraño, porque tenemos la gran mayoría claridad de que hay un presidente encargado tal cual lo manda la Constitución, pues estos organismos internacionales y algunos países, en primer lugar, no se han leído la Constitución, y en segundo lugar es una posición mucho más cómoda para ellos decir, bueno, es que nosotros reconocemos a los que son electos, pues, y no a los que son autonombrados. Y resulta que Guaidó no se autonombró, Guaidó ejerció, como lo hicieron todos los diputados de la Asamblea Nacional, ejercieron lo que la Constitución les ordenaba. Entonces, quién es el presidente es una excusa más de algunos países, sobre todo gente de la ONU, que dice que no puede reconocer a Guaidó porque no fue electo. Muy simplista el tema. El segundo punto, que no hay claridad sobre eso, es si debe haber elecciones con Maduro o sin Maduro. Bueno, eso depende de que se conteste la primera pregunta. ¿Existe el presidente es Maduro o es Guaidó? Entonces, si hay esa duda, por supuesto hay la segunda, elecciones con Maduro o sin Maduro. Y en ese enredo semántico, burocrático, pues los organismos internacionales se quedan patinando la llanta, el caucho le da vueltas sobre el fango y no terminan de arrancar. El tercer elemento es solución doméstica o solución internacional. Y aquí es interesantísimo porque la posición de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es que debe ser una solución venezolana resuelta por los venezolanos en Venezuela y que no es admisible la intervención extranjera. Es decir, lo que los chinos, los rusos y los cubanos han hecho, eso no es intervención, pues, por el amor de Cristo. Es decir, estos países se escudan en eso y los demás países que no se dedican a estudiar el tema, pues no terminan de entender el asunto de Venezuela, y que Venezuela fue sencillamente invadida primero por Cuba y últimamente por China y por Rusia. Y en la cuarta duda o el cuarto escollo que hay con estos países es si debe haber o no una opción militar. Entonces, no están pensando en la gente que se murió o en la gente que se está muriendo día tras día por falta de medicamentos, por falta de comida, por la inseguridad, por la terrible impunidad que hay en el país, sino, bueno, se debe hacer una opción militar o no. Esta es quizás la más álgida, y es la más álgida porque el mundo ha sufrido intervenciones militares y algunas no han salido bien, otras salieron bien, pero hay el resquemor de que sea una nueva forma de dominación. Entonces, puedo entender que allí haya un debate, pero en las primeras tres, Santo Cristo, ¿cómo es que hay dudas? ¿Cómo es que los países se prestan para estas pseudointerpretaciones? Es realmente complicado. Ahora, ¿dónde ha estado el problema de estas pseudointerpretaciones? Quizás nosotros a lo largo de 20 años no hemos podido hacerle conocer al mundo la realidad del país. Recuerdo, por ejemplo, aprovechando que estoy en Dominicana, hace varios años atrás coincidí en un ascensor de un hotel con Diego Arria y nos pusimos a hablar, y yo le decía a Diego Arria, que era el único que en ese momento hablaba de que la oposición venezolana tenía que montar una caja de resonancia en el extranjero, es decir, constituir un movimiento que se dedicara a explicarle al mundo lo que estaba sucediendo en Venezuela y explicárselo con detalles en su lenguaje y mostrarle gráficamente todo lo que pasaba para que ellos pudieran entenderlo. Y eso es una labor que toma tiempo y que requiere
de gente dedicada a eso para hacérselos entender. Y Diego Arri y yo coincidíamos en eso, pero eso nunca se ha hecho. Se ha hecho algunos esfuerzos aislados, los diputados salen, ahora que tenemos un montón de ellos en el exilio, pues tratan de hacer lo que pueden con los gobiernos y los partidos políticos en los países donde están, pero repito, las primeras tres dudas: ¿quién es el presidente? ¿Elecciones con o sin Maduro? ¿Solución doméstica o internacional? Son dudas que se plantean porque los países o no quieren entender la situación de Venezuela, porque les es mucho más cómodo y se lavan las manos y no se meten en lío, o porque sencillamente, realmente no conocen el problema. Bueno, seguiremos en la lucha, ya veremos qué pasa. Saludos, audiencia. Gracias, Orlando Goncalves. Ya saben que lo pueden seguir por su Twitter, Orlando Goncal. Orlando Goncal, muchas gracias. Bueno, y estamos así comenzando, señores, el recuento de lo que es la historia de las últimas 24 horas y análisis de lo que está sucediendo en Venezuela y en el mundo, para tratar de entender las noticias y los titulares a través de 24 horas Bravo 24, YouTube Bravo 24, que le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Nosotros somos voz de democracia y de libertad. Vamos a agradecer a aquellas personas que hacen posible este programa, como es Ángela Sago y su libro En nombre de los pobres los multiplican. Hablan de los pobres para multiplicarlo, no para solucionar sus problemas y su pobreza. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. Tanto En nombre de los pobres los multiplican, como La fragancia de la rebelión, como La Venezuela imposible. Ustedes lo consiguen en Amazon a nombre de Actitud Dancewear. Gracias a ellos tenemos 24 horas por Bravo 24, voz de la libertad y de la democracia. Les saluda Napoleón Bravo. Ya saben cuál es mi Twitter, es @Napoleón Bravo, al igual que mi Instagram. Y si quieren saber qué sucedió hoy, en otros años, en otras décadas, no se pierdan meterse en todo pegado, www.lomejordenuestravida.com, www.lomejordenuestravida.com. Lo van a pasar muy bien, lo van a disfrutar y se van a sorprender. Bueno, y la producción general de quien les habla, Napoleón Bravo. Atención, ahora habla Vilca Fernández. Vilca Fernández, Resistencia Sin Frontera. La historia nos enseña que las tiranías caen por la resistencia de sus pueblos. El esfuerzo combinado de la lucha política y la lucha de la resistencia popular. La violencia, el destierro, el terror, la muerte, la cárcel, la persecución no han podido ni podrán detener la primavera democrática. Por eso le decimos que estamos en momento de definiciones. Es claro que debemos apoyar y unificar la protesta social, aún en las condiciones en las que se encuentra el país. Pero entender que es el arma fundamental de los ciudadanos la desobediencia civil. Un pueblo armado de ideas, de organización moral, de movilización, es un pueblo destinado a triunfar. Y en el calor de la lucha, siempre nos hemos hecho más fuertes frente al opresor. La desobediencia, la rebelión han sido siempre el camino para vencer a las tiranías. Con la misma determinación que hemos enfrentado esta tiranía, estamos enfrentando y enfrentaremos las desviaciones y el colaboracionismo, que en definitiva son hilos que vienen del régimen. Nuestro mensaje a los familiares y a los presos políticos, civiles y militares, son el ejemplo de amor más grande a la patria. Son ustedes nuestros prisioneros. Son ustedes quienes marcan el camino. Son ustedes el ejemplo de la lucha. Llamamos a la reagrupación de todas las organizaciones de resistencia dentro y fuera de Venezuela para aumentar, para agitar, para golpear más al régimen y mantener la unidad en la diversidad. Es momento de la rebelión popular. Es momento de acciones concretas. Es momento que la lucha que hoy ha iniciado con el tema de la gasolina, las universidades, el hambre, la salud, se unan en un solo camino. Desobediencia civil para vencer a la tiranía.
Gracias, Vilca Fernández. Es la posición y la opinión de Vilca Fernández. Seguimos con la historia de las últimas 24 horas. Nicolás Maduro declaró este martes en sesión permanente al Consejo de Defensa y Seguridad de Venezuela. La medida tiene como finalidad enfrentar la política extremista, habla Maduro de política extremista, y golpista, habla Maduro de política golpista, auspiciada por un plan permanente que viene de Estados Unidos y que se ha presentado en todas sus fases en el año 2019. Hemos venido preparando, dice Maduro, esta reunión para tener una visión conjunta como Estado y un accionar coherente, unificado en función de la estabilidad política, es decir, que se queden ellos robando y haciendo pasar hambre a la gente. La felicidad social de nuestro pueblo comiendo de la basura. Y la prosperidad económica del país y el bolívar en el suelo. Eso lo expresó el dictador en un mensaje transmitido por televisión. Bueno, con el análisis de este palabrerío de Maduro, vamos a ver qué nos dice José Antonio Colina, director de BPESA. ¿Cómo lo analiza? Sí, Napoleón, esta reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación de Nicolás Maduro lo que busca básicamente es tratar de vender el mensaje de que los militares están apoyando su gestión, usurpando el poder en Venezuela, que tiene el completo y restricto de los militares, y que estos pronunciamientos, estas deserciones que han habido en los últimos días no representan realmente el sentir de una Fuerza Armada que, de acuerdo a lo que él quiere vender, está cohesionada con mantenerlo en el poder. Sobre todo en tres aspectos que son completamente falsos y que no son ninguna verdad, como es por supuesto hablar de estabilidad política, cuando hay una gran inestabilidad en Venezuela, hablar de la felicidad del pueblo, cuando el pueblo básicamente está destruido, huyendo por la frontera y saliendo como puede hacia otros países para encontrar lo que no se tiene dentro del país y para hablar de una armonía que no existe en Venezuela. Entonces Nicolás Maduro intenta vender ante el pueblo venezolano y ante la comunidad internacional que tiene el apoyo de los militares, que los militares quieren sostenerlo en el poder y que todo forma parte de una estrategia en la cual están todos completamente involucrados, cosa que es completamente falso. Para todo el mundo es una verdad absoluta de que en Venezuela existe una gran incertidumbre por parte de las Fuerzas Armadas que lamentablemente por su falta de acción coherente y por su falta de acción organizada, lamentablemente pareciera pues que están sosteniendo a Nicolás Maduro en el poder, y todo el mundo sabe, y es por eso que él sale con este mensaje, de que la única forma posible de removerlo de allí es a través de una acción de fuerza que inicialmente pudiera venir dentro del propio estamento militar. Entonces él busca a todas luces, de manera desesperada, presentarse ante la opinión pública, presentarse ante los venezolanos como un individuo que goza del apoyo del estamento militar, como un individuo que discute sus planes y estrategias con el estamento militar, y como un individuo que tiene básicamente el respaldo completo de unas Fuerzas Armadas, pues que entienden que en Venezuela todo está bien, que él es el comandante en jefe y que Venezuela no necesita un cambio, y de esta manera aminorar o quitarle importancia a las deserciones, a los movimientos militares y a los pronunciamientos que han habido en las últimas semanas, sobre todo de altos oficiales pues que se han ido de esas Fuerzas Armadas corruptas y mercenarias que tiene Nicolás Maduro dentro del país, y que han expresado su descontento, que han expresado su inconformidad y que han expresado pues que es necesario cambiar de manera rápida y contundente pues con todo lo que está sucediendo en Venezuela, y entendiendo sin duda alguna que la salida pues, en Venezuela tiene que ser a la fuerza. Entonces creo que lo que busca es presentar una falsa unión entre los militares y su régimen, y también busca terminar de comprar conciencias, porque sabemos que ahorita vienen los ascensos militares, ascensos que por cierto son ilegítimos, no tienen ningún tipo de legalidad, porque Nicolás Maduro no tiene la autoridad ni tiene la legalidad para ascender a nadie, pero él sigue buscando la forma de mantenerse o de decir que se encuentra homogéneamente estructurado con las Fuerzas Armadas venezolanas, y de esa manera buscar la forma de mantenerse y de permanecer en el poder con el apoyo de estos elementos. Creo que lo que nos corresponde pues a los que estamos fuera del presidente Juan Guaidó es tratar de estructurar una fuerza similar y tomar acciones en el área militar, tanto interna como internacionalmente, de forma tal de contrarrestar ese efecto que quiere imponer Nicolás Maduro y buscar un quiebre que realmente lleve a Venezuela a una salida por la fuerza, donde Nicolás Maduro salga del poder y Juan Guaidó tenga la capacidad y un aparato militar que le rinda cuenta, que tenga la capacidad de sostener la gobernabilidad de un gobierno de transición y posteriormente de un gobierno democrático. Eso es todo, Napoleón. Gracias, muchas gracias,
José Antonio Colina de BPS, analizando el porqué de esta sesión permanente del Consejo de Defensa y Seguridad de Venezuela que tanto cacareó Maduro. Fíjense cómo era, véanlo. Concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación, que se ha venido trabajando de manera consuetudinaria, ¿no? La visión geopolítica para la defensa integral, la apreciación de las amenazas externas e internas, la concepción de seguridad, defensa y desarrollo integral, entre otros elementos. Por aquí, por ejemplo, está la definición de la guerra no convencional, de la guerra híbrida, de la guerra de quinta generación. Va incorporando todos los conceptos que hemos manejado en el transcurso de estos años. Todos los elementos, bueno, para colocar a nuestra Fuerza Armada en los niveles más altos, los estándares más altos en las definiciones teóricas y geopolíticas. Muy importante, el pensamiento militar, desarrollarlo. El concepto estratégico de defensa, desarrollarlo. Y llevarlo, como lo vi en el PAO. Y bla, 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 bla. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a ver cuál es la historia más importante de las últimas 24 horas según la prensa internacional. Ahí tenemos el Washington Post. Destaca que la administración de Trump cancela las clases de inglés y la asistencia legal para niños migrantes en refugios. En un correo electrónico obtenido por el Washington Post, funcionarios de los Estados Unidos dijeron que el programa para albergar a los menores que cruzan la frontera se está quedando sin dinero y debe centrarse en los servicios esenciales. También están terminando los programas recreativos como el fútbol. Vámonos ahora al New York Times. ¿Estamos en el New York Times? Sí, señor. New York Times, ¿no? Sí, señores. Vámonos al New York Times, sí, a ver, déjeme buscarlo. Ajá. Cancelados abruptamente todos los cruceros a Cuba después de que la administración de Donald Trump revisara sus regulaciones de viaje a Cuba, prohibiendo los cruceros, los viajes en yates privados o las embarcaciones pesqueras. Y por otro lado, el Wall Street Journal destaca lo siguiente. Funcionarios de Estados Unidos y México sostendrán conversaciones sobre la disputa fronteriza. El vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el representante de Comercio de los Estados Unidos se reunirán con la delegación de México encabezada por su ministro de Relaciones Exteriores, quien está haciendo un último esfuerzo para evitar los aranceles con los que se ha amenazado, y lo ha hecho el presidente Trump, de aproximadamente 350,000 millones de dólares al año de importaciones mexicanas en medio de una disputa sobre la seguridad. Bueno, los senadores republicanos son en su mayoría los que también están preocupados con esta nueva medida que anunció Trump, ya que las tarifas terminarían siendo pagadas ¿por quién? Por el pueblo norteamericano, por los fabricantes por un lado, por los consumidores estadounidenses, sobre todo por los consumidores estadounidenses, al convertirse en altos precios para una variedad de productos que incluye automóviles y vegetales. Así están las cosas. Información la tenemos gracias a la gente de Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Vámonos ahora a Brasil. Tengo en el teléfono a Ángel Villarruel. Adelante, Ángel. Hola, Napoleón, un gusto saludarte desde Brasil para informarte que finalmente la representante de Juan Guaidó, María Teresa Velandria, entregó sus credenciales al presidente de la República, Jair Bolsonaro, y se convirtió así pues en la embajadora de Venezuela en la República Federativa de Brasil, toda vez que el gobierno de Bolsonaro no reconoce la representación diplomática de Nicolás Maduro y sí a Juan Guaidó como presidente de la República. Por lo tanto, reconoce que como válidos sus actos consulares y sus actos diplomáticos. En esta oportunidad él nombró a la profesora María Teresa Velandria como representante de su gobierno interino en este país. Anteriormente, hace algunos días se había informado que la administración de Plan Alto había cancelado esta invitación a la diplomática
para evitar algún tipo de fricciones con la administración de Maduro, toda vez que es quien ejerce y a quien se reconoce como la representante del poder en Venezuela, debido a que Juan Guaidó no mantiene el control ministerial o el control de las Fuerzas Armadas y el territorio. Entonces están tratando de hacer una especie de acercamiento con Maduro, sobre todo para resolver asuntos de interés bilateral, como lo es la electricidad proveniente del estado Bolívar hacia el estado de Roraima, y también para flexibilizar el comercio y el flujo migratorio entre los dos países. Sin embargo, quien se reconoce como embajadora es a la señora María Teresa Velandria, quien ya se encuentra plenamente acreditada en Brasil. Ya volvemos contigo, Napoleón. Gracias Ángel. Ángel Villarruela, aclarado entonces, porque mucho se habló, se comentó, etcétera, sobre el cambio de recibimiento de Bolsonaro a María Teresa Velandria. Déjenme apuntarle el nombre aquí, Velandria. Perfecto. Vamos entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos a ver esto, Los Farsantes, que es una excelente serie de micros, excelente, vean. La aerolínea que se vaya del país no vuelve mientras nosotros seamos gobierno. Y como una profecía autocumplida, desde que Maduro está en el poder, de 36 aerolíneas que operaban en Venezuela en 2013, hoy solo quedan 9. 2014 marcó el comienzo del cese de operaciones de las líneas aéreas internacionales que sacaron a Venezuela de sus itinerarios de vuelo. La razón fue el incumplimiento del acuerdo entre el régimen y las líneas aéreas que venderían sus boletos en bolívares y Maduro se los pagaba en dólares. Cuando en 2014 se despidió Air Canada, la deuda ya era de 3.400 millones de dólares. Iremos pagando como se tiene que pagar. Nosotros somos buena paga. Luego vinieron los de Alitalia, Aeroméxico, Delta, Gol, TAM y LAN. Luego de Avianca, Lufthansa, Aerolíneas Argentinas, entre muchas otras. Así, se inició ese proceso en el que Venezuela quedaría aislada del resto del mundo. Y están viniendo aviones del mundo. Y no sé cuántas aerolíneas nos están pidiendo solicitud para cubrir los vuelos. Y esto, por supuesto, nunca sucedió. Cuando Maduro llegó al poder, los venezolanos contaban semanalmente con 352 vuelos internacionales. Pero en 2019 apenas cuentan con 41 vuelos. Y esto no es culpa de las sanciones. Las sanciones internacionales que se iniciaron en 2014 apenas estaban dirigidas a funcionarios del régimen acusados de delito contra los derechos humanos, por lo que en nada comprometían los recursos de la República para, por ejemplo, cancelar sus deudas con las aerolíneas que ya rondan los 3.800 millones de dólares. La disminución de frecuencias no ocurre ni siquiera en Cuba, en donde hay más vuelos a diario que en Venezuela. Hagamos que la verdad sea vista por el mundo. El aislamiento de Venezuela no es por las sanciones. Bueno, vamos a ver qué dice la agencia de noticias CNN, perseguida por el régimen. El principal titular a esta hora: la mayoría cree que Donald Trump va a ganar en el 2020. La mayoría de los estadounidenses dice que cree que Donald Trump ganará un segundo mandato, según una encuesta de CNN realizada por SSRS, incluso cuando las opiniones sobre el presidente sobre temas distintos a la economía siguen siendo en gran medida negativas. Es el principal titular, repito, a esta hora de CNN en español. Vamos a otro portal también perseguido por el narcorrégimen. NTN 24, agencia de noticias colombiana. ELN, que como ustedes saben es un grupo terrorista también de extrema izquierda, ELN recibió adiestramiento clandestino en las bases del ejército venezolano. Los miembros del ELN acataron el adiestramiento de manejo del sistema de misiles tierra-aire IGLA hechos en Rusia. Un segundo titular: INAMED emite alertas y advierte riesgo de inundaciones en varias zonas de Venezuela.
Tercer titular, regreso de Fabiana Rosales a Venezuela, despierta sensaciones en redes sociales. Y el cuarto titular, Tarre, Borges y Vecchio representarán a Venezuela en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es el cuarto titular. Sobre el primero, el ELN recibió adiestramiento clandestino en las bases del ejército venezolano. Voy a profundizar. Los militares venezolanos que le prestan apoyo a Nicolás Maduro se han encargado del entrenamiento a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional, fuerza guerrillera colombiana más peligrosa de Sudamérica, para que hagan uso de misiles aéreos. Los miembros del ELN acataron el adiestramiento de manejo del sistema de misiles tierra-aire IGLA hecho en Rusia, indicó el general Luis Navarro. Estas personas se han beneficiado del territorio venezolano utilizándolo como refugio. Además, este grupo guerrillero tiene una reducida similitud ideológica con el régimen de Nicolás Maduro, que Estados Unidos está tratando de destruir, señaló el portal Bloomberg. Ese es el principal titular a esta hora de NTN 24. Estamos presentándoles a ustedes un recuento justamente de la historia de las últimas 24 horas. ¿Cómo será conocido estas 24 horas en la historia del país y en la historia del mundo? Vamos a ver, contacto con Efraín Cruz en Caracas para completar el resumen. Adelante, Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se conectan a esta hora a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, aunque sigamos bloqueados en Twitter por contarle a todos lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos este miércoles hablando de los números que han generado la caída de los cajeros automáticos en el país. Y estas cifras son muy importantes. Esto apareció publicado en la Gaceta Oficial número 41.644. El informe además precisa que la red de cajeros automáticos se redujo en un 13.97% a pasar de 9.700 cajeros automáticos en febrero del 2018 a 8.500 en el mismo mes, esto en el año 2019. Esto lo reseñó Banca y Negocios. Este comportamiento además tiene que ver con la crisis del país y no obstante, a pesar de las dificultades que están golpeando al país, los bancos siguen haciendo inversiones en otro tipo de equipos. Por esta razón, el número de puntos de venta activos a escala nacional aumentó un 7.74%, yendo de 431.303 terminales en todo el país a 464.300. Esto reportó el Banco Central de Venezuela. De igual forma, la red de negocios afiliados a los sistemas de pago de la banca presentó un incremento muy leve de apenas 2.38%. Aunque en Caracas está lloviendo a cántaros durante todo el día y ya, finalizándolo, los vecinos de distintas zonas salieron a manifestar hoy, entre ellos Santa Fe, Altamira, por la falta de agua. Este vital líquido no se está consiguiendo y no está llegando a los hogares de alguna manera, ¿no? Como se puede esperar en cualquier país donde con solo abrir tu llave tienes agua. En Venezuela no. Al parecer este es otro nuevo negocio para que se tenga que pagar cisternas, muchas de ellas a la propia Guardia Nacional, quienes están cobrando entre $150 y $200 por llevar un camión a cada edificio por la falta de agua. Y hasta ahora Hidrocapital no ha dado ningún tipo de respuesta a la situación que está ocurriendo, porque como sabemos Caracas no está dentro del plan de recorte eléctrico, es decir, por lo tanto no ha habido apagones significativos en la ciudad y no debería estar fallando el sistema de agua, pero así están las cosas. Y antes de terminar también, importante comentar lo que ocurrió ayer cuando el TSJ dictó una medida en que el portal lapatilla.com debe pagarle a Diosdado Cabello 30.000 millones de bolívares. Esto fue la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo declaró sin lugar este recurso interpuesto por la empresa Inversiones Watermelon C.A., que es la propietaria del portal informativo La Patilla, por lo cual le obligó a cancelar, como les estaba comentando, 30.000 millones de bolívares al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por daño moral. Esta sentencia fue emitida el día de ayer en ponencia del magistrado Iván Darío Bastardo, que ordena al medio cancelar la citada cantidad en el lapso de ejecución voluntaria
que firmará el juez de primera instancia, y de no hacerlo, el fallo establece la indexación judicial. En abril del 2015, recordemos que Cabello anunció la presentación de esta demanda contra accionistas, directores, consejo editorial y dueños de La Patilla y de los diarios locales Tal Cual y El Nacional, luego de que estos medios reprodujeran en enero de ese año un texto del diario español ABC. En dicho artículo se informaba que Diosdado Cabello estaría siendo investigado por la justicia estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre con esto, ¿no? Todavía se sigue pensando que el DCJ no ha dado una respuesta a lo que esperaba el país, pero no podemos esperar otra cosa por los momentos. Aquí las cosas, como saben, pueden cambiar en cualquier instante y ustedes lo van a saber a través de 24 horas, nuestro canal Bravo 24 y en mis redes sociales. Mientras logremos recuperar el Twitter, estaremos en Instagram, @babuito. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz, ya saben, @babuito. Bueno, y tenemos en línea, completando entonces la información sobre Venezuela, a Gustavo Díaz, director de Dollar Today. A ver cómo está ese Bolívar, acabando con todos, arrasando con todo, en especial con el pueblo venezolano. Adelante, Gustavo. Hola, Napoleón, saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra este miércoles 5 y abre el jueves 6 de junio en 6.383,11. El dólar implícito en 45, el dólar discount en 5.903,80, el dólar Bitcoin en 6.311,37 y el euro en 7.184,38. Gracias, Gustavo. Hasta mañana. Hasta mañana. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Recuerden que ustedes pueden seguir la información económica y también información general a través de @Dollar Today. Vamos entonces a completar la información antes de escuchar lo que nos dice Daniel Lara Farías sobre lo que dicen dos portales, que destacan dos portales especialmente perseguidos por el narcorrégimen, como es La Patilla y El Nacional. El Nacional dice así, destaca las declaraciones de Pompeo, que dice lo siguiente: nuestro dilema es mantener unida a la oposición en Venezuela. Esas opiniones aparecen recogidas este miércoles en el artículo del diario The Washington Post, que accedió a un audio de una reunión privada que el secretario de Estado norteamericano mantuvo en Nueva York. En otro titular, cerró la última estación de servicio de PDVSA en Argentina, ya hemos hablado al principio de eso. Y un tercer titular es el siguiente: los niños venezolanos luchan contra la muerte y el Estado. Son los tres titulares más destacados en este momento por la página del Nacional. La otra página perseguida por el narcorrégimen, La Patilla, destaca: Colombia alerta que la guerrilla mantiene una retaguardia estratégica en Venezuela. Segundo titular: están Irán y Hezbollah convirtiendo a Venezuela en su base operativa avanzada en el hemisferio occidental. Es todo un trabajo sobre lo que está sucediendo, la gravedad de lo que significa el narcorrégimen no solamente para Venezuela, para el mundo occidental. Y el tercer titular es el siguiente: Embajada de Estados Unidos en apoyo a La Patilla, legalizan la extorsión para callar a quienes luchan por la libertad de expresión. Los tres titulares más destacados a esta hora de La Patilla. Los tres titulares. Bueno, vámonos ahora entonces a escuchar a ver qué nos dice Daniel Lara Farías desde su exilio en Alemania. Adelante, Daniel. Daniel, adelante, te escuchamos. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas y por supuesto a los suscriptores de tu canal Bravo 24. Napoleón, cuando se intenta ver el futuro de Venezuela, sobre todo en términos políticos, y se revisa el presente, uno puede más o menos darse cuenta de por dónde van las cosas y de dónde han salido, así como se decía antes, de dónde son los cantantes. Hoy hay que decir de dónde son los farsantes o de dónde son los causantes de esta desgracia. En las negociaciones que hubo en Oslo, los dos cabezas principales de las delegaciones
entiéndase, Jorge Rodríguez y Stalin González, venían ambos de la misma cantera de dirigentes. Los dos son de la misma cantera de dirigentes políticos. Vienen de ser presidentes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Ese detalle no puede pasar bajo la mesa. Yo le presto mucha atención a esos pequeños detalles, porque en los pequeños detalles es donde se esconde el diablo. Si nosotros nos damos cuenta de que dentro de la dirigencia estudiantil de la UCB es donde se terminan los partidos forjando dirigentes para meterlos en la política nacional, hay que preocuparse muchísimo por lo que va a ocurrir el próximo viernes en las elecciones estudiantiles de la UCB. Porque si antes el panorama era sospechosamente, uno sospechaba de que el escenario era feo, hoy cuando uno ve lo que está a la vista, uno está completamente seguro de que pareciera que no hay salvación futura en una clase política distinta. Cuando vemos que hay una candidata cuyo mérito fundamental es decir que ella es la candidata de Acción Democrática, y cuando vemos que hay otro candidato cuyo mérito es decir que él es el candidato de Guaidó, nos damos cuenta de la profunda situación en la que se encuentra la política nacional, en la cual hemos sustituido ideas por consignas, y lo importante es la bandera bajo la cual se refugia un dirigente, donde no hay propuestas para los ciudadanos que van a ser representados, sino que se van a las posiciones diletantes en las que se dice que vamos a combatir el presidencialismo, como si eso se puede hacer desde la presidencia de la FCU, o que vamos a convertir a la universidad en un ente autosustentable, como si eso fuese posible desde la presidencia de la FCU. Me hacen recordar aquello que me dijo una dirigente de COPEC, que la ha tenido aquí mucho, a mi amiga Xiomara Barreto, dirigente comunitaria de Estado Vargas, que ella una vez me reclamaba porque yo me metía con los dirigentes de mayor edad, llamándolos dinosaurios. Ella siempre me dice: Daniel, acuérdate que los dinosaurios nacen bebés. Los dinosaurios empiezan chiquiticos y van creciendo, y son dinosaurios siempre, chiquitos o grandes. Bueno, en estas elecciones de la FCU de la UCB se está demostrando. Cuando vemos las acusaciones que mutuamente se hacen, cuando vemos la forma como llevan una campaña como si estuviésemos en un país feliz, o por lo menos en una universidad feliz, donde la media de los estudiantes se quiere ir, aunque no se gradúe, donde el estudiante que paga el pasaje no le alcanza para desayunar, donde estudiar es prácticamente dentro de los espacios de la universidad es cada vez más inseguro porque la delincuencia se ha tomado esos espacios. Esas que son las preocupaciones del estudiantado no se ven reflejados en las posturas de los candidatos, que lo que andan es con unos tambores, con unas franelas y con unas banderas, uno tomándose fotos con Guaidó y el otro blandiendo fotos y la otra blandiendo fotos con Henry Ramos Alú. Así las cosas, entonces uno se tiene que preguntar: ¿será que se está forjando de forma inagotable en la misma cantera a los nuevos Ricardo Sánchez, a los nuevos Stalin González, a los nuevos Jorge Rodríguez? ¿Será que es verdad aquellas palabras que lanzó Rómulo Gallego sobre mi alma mater, porque yo también soy ucebista, cuando le decía y le reclamaba a la universidad como casa de segundones, hermana menor de la revuelta, tú también tienes la culpa? ¿Será que la Universidad Central de Venezuela en algún momento va a regresar a hacer aquel lema realidad que decía que era la casa que vence las sombras? Ojalá, porque lo que se ve ahorita es que la sombra de los partidos se comió la casa. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Ese comentario de Daniel Lara Farías. Recuerden que ustedes lo pueden seguir a través de su Twitter de Lara F, de Daniel F de Farías, de Lara F, es el Twitter de Daniel Lara Farías. En este momento, atención, está saliendo la siguiente información en el portal de Infobae. Por fin habla Mujica, Dios mío. Mujica habló del garrote de Maduro y sugirió una negociación para salir de la crisis en Venezuela. El expresidente de Uruguay advirtió, no obstante, que desde el punto de vista humano no hay mucho tiempo para seguir negociando porque no se puede someter a un pueblo a que sufra tanto inútilmente. Lo dijo Mujica, el expresidente uruguayo, que ha recibido muchísimas
muchísimas críticas porque lleva demasiado tiempo callado. Pues por fin abrió la boca. Vámonos ahora a Florida Central con uno de los invasores maracuchos de Florida Central, porque aquí hay una invasión de maracuchos, por lo menos en Orlando, ¿no? Aquí está Damaso Jiménez. Damaso, adelante. Bien, ¿cómo está Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Les saludo a Damaso Jiménez, mi cuenta en Instagram y en Twitter, @Damaso Jiménez. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la tragedia de Parkland, que todavía sigue arrastrando secuelas, ¿no? En este caso, ya la decisión de juzgar a una de las personas que consideran estar involucradas. El ex agente escolar Scott Peterson fue arrestado por cargos de negligencia en sus deberes en la masacre de Parkland, según anunció el alguacil de Broward, Gregory Tony. Bueno, el oficial de recursos escolares Scott Peterson, la persona más cercana al pistolero durante el tiroteo en la escuela de Parkland y probablemente el único que podía haber intervenido, pues fue arrestado con 11 cargos penales por comprobarse que se cubrió en lugar de actuar, es decir, por inacción. Peterson fue arrestado por negligencia en sus deberes el 14 de febrero del 2018. El exagente de 56 años de edad habría sido tildado de cobarde, odiado a nivel nacional y vilipendiado por no haber confrontado pues a este alumno o a este exalumno que mató a 14 estudiantes y 3 empleados de la escuela, entre ellos pues tres maestros. Según la decisión tomada, si Peterson se hubiera enfrentado, hubiese subido los 3 tramos de escaleras en un minuto y disparado contra el agresor, pues las cosas habrían sido distintas y algunas de las víctimas en este momento estarían con vida. Muchos de los padres de estas personas, de estos estudiantes, cargaron contra el vigilante de la escuela para el momento de la tragedia por no salvar la vida de sus hijos y se refirieron a él con los peores epítetos y calificativos por no haber actuado en estos segundos del tiroteo para dar de baja al asesino, un odio similar como si hubiese sido el mismo el autor de los disparos. Algunos como Linda Schulman, que surgió pues justamente en entre el jurado, pues decía que si Scott Peterson hubiese hecho su trabajo, su hijo aún estaría vivo, ¿no? También Peterson ha ingresado pues a la cárcel principal de Broward por 11 cargos criminales, incluyendo negligencia infantil, negligencia culpable y perjurio. También fue despedido de la escuela. Los sentimientos de los otros padres, cuyos hijos también fueron asesinados, hicieron eco al justamente tomarse esta decisión de arresto y lamentaron pues justamente que ya era hora de que se tomara una decisión de este calibre. Algunos de ellos pues han señalado que ha pasado mucho tiempo y que se debió haber tomado una responsabilidad sobre estos hechos mucho más temprano. Algunos consideraron que necesitaba ir a la cárcel inclusive de por vida por no haber eliminado la amenaza que causó la muerte de sus seres queridos. El arresto de Peterson se produce después de una investigación de 15 meses por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de la Florida y la Oficina del Fiscal del Estado de Broward. Un video que fue presentado en la corte mostró al policía Peterson escondido mientras un hombre armado, un joven, en este caso el exalumno, disparaba a los estudiantes de Parkland. Peterson alegó, por supuesto, en su defensa, que no era un cobarde y descartó tener la culpa de los disparos que se llevaron a cabo ese día en la masacre, ¿no? Si se le declara culpable, va a enfrentar un máximo de casi 97 años en una prisión estatal. Su fianza se ha fijado en $102,000. Enfrenta 7 cargos por delitos graves, ¿no? La investigación incluyó 184 entrevistas con testigos, revisión de innumerables horas de videovigilancia, se levantaron 202 informes de investigación y se habla de 800 horas de investigación, ¿no? El senador Riesco también elogió los componentes de esta investigación y manifestó pues estar muy satisfecho con los resultados de esta decisión. Bueno, seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24. Gracias, Damaso Jiménez, desde Florida Central. La prensa europea destaca en estas últimas horas el aniversario del desembarco de Normandía. Como ustedes saben, el desembarco de Normandía fue el inicio de la intervención militar de los
el ejército, entre otros ejércitos, los principales, el de Estados Unidos, el de Rusia y el de Gran Bretaña, ¿no? Para enfrentarse a los nazis que se estaban apoderando de toda Europa. Bueno, intervención militar que salvó a Europa de la tiranía del asesino, uno de los mayores asesinos en la historia, no el mayor, porque el mayor es comunista, por cierto, este es de extrema derecha, los otros son de extrema izquierda, el Hitler. Hacia un mundo sin los que lucharon en las playas del día D, es el titular, por ejemplo, del diario El País de España. Cerca de 300 veteranos acudieron a las conmemoraciones, todos mayores de 90 años. Bueno, señores, vamos a ver, porque aquí viene volando, arriesgando su vida frente a las agresiones de los mosquitos, las moscas, los animales del amor, ¿cómo se llaman? Los lovebirds, o como se llaman esos, que se la pasan todo el tiempo en eso, en esta temporada. En Venezuela no hay, creo que en Sudamérica no hay. ¿Qué más? Aquí está la Wicca, Virginia Escobar. Adelante, Virginia. Hola, Napoleón. Para el jueves 6 de junio, las energías se recaen sobre Naudis, que nos hace referencia a una crisis que genera un aprendizaje doloroso pero necesario. Es simplemente algo que nos hace reaccionar y pisar tierra. Lo positivo es que tendremos la oportunidad de reconocer los miedos y enfrentarnos a ellos. Es un día de acuerdos insólitos y antinaturales. El signo mejor aspectado es Escorpio, que logrará uniones o compromisos que estaba anhelando. Géminis, comunicaciones mediocres generan inestabilidad y obstáculos. Libra, oposición al comienzo de una unión o pareja te dejará grandes tristezas. Acuario, peleas y discusiones que te dejan triste, pero te llevarán a analizar tu realidad. Cáncer, encontrarás dificultades para lograr una unión o culminar algo. Sentirás mucha presión por parte de terceros. Piscis, se llevan a cabo decisiones que te decepcionan. Te sentirás traicionado. Aries, problemas en una reunión o encuentro por cuestiones de dinero que te dejan un sentimiento de incomodidad. Leo, tienes un mal presentimiento con respecto a una pareja o un socio que te está poniendo una nueva alternativa o camino. Sagitario, estás dudando de tus propias decisiones, ves el futuro muy incierto y te decepciona tu familia. Tauro, cuidado con una rebelión o levantamiento en tu contra. Hay relaciones que simplemente son dañinas. Virgo, no ves las cosas con claridad y eso te decepciona. Tienes ganas de salir corriendo. Capricornio, sigues luchando por algo imposible y no cuentas con la ayuda de nadie. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana. Cuando digo que se estaban enfrentando a los mosquitos, a las moscas y demás, es que ella viene para acá en su escoba, volando por la escoba. Y en ese vuelo de la escoba tienen que enfrentarse con todos esos animales, con los aviones, con los drones, imagínense ustedes. Pero para que ustedes vean. Señores, les recuerdo mi Twitter e Instagram, que es @NapoleonBravo. Y les recomiendo que lo van a pasar realmente muy bien, porque es una página muy completa. www.lomejordenuestravida.com, lo mejor de nuestra vida todo pegado, lomejordenuestravida.com. Allí van a conseguir los videos de las canciones, de los deportistas, de los trailers de las películas, de los grandes goles de ese día en diferentes años, en diferentes décadas, para que lo disfruten, lo que es exactamente la posibilidad hoy en día de llevarles hasta su casa esto. Y los domingos empezamos a presentarles gente en ambiente, ¿sí? Gente en ambiente los domingos por esa misma página, www.lomejordenuestravida.com. ¡Chao, chihuires! Bueno, este video lo haremos como para recuerdo. Bueno, no porque que me voy a morir, pero para el baúl de los recuerdos.
pesadilla, bueno. Yo que sí. Me cansó a mí. Imagínense Perú. Eso es lo que le espera. Suelta todo. La historia que hoy les cuento se parece a muchas más. Va envuelta en el sentimiento y en mis ganas de llorar. Porque nací en un país donde reina la bondad, repleto de cosas buenas, hasta para regalar. Pero en una época triste todo esto empezó a cambiar, y aquellas grandes riquezas comenzaron a menguar. No existía para sus hijos la misma oportunidad, y una crisis económica parecía no terminar. Poco a poco me robaron el gran deseo de luchar, y agotándose los medios la solución emigrar. Opciones había distintas en Colombia y Panamá, irme hasta Dominicana, Perú, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Chile y algunas opciones más. Pero sepa donde fuera, bien lejos de mi ciudad. Desde ese preciso instante mi mundo empezó a cambiar, ya con el boleto en mano veía la fecha llegar. Mi mente sacaba cuentas de lo que le iba a faltar, de aquellas grandes parrandas y el abrazo en Navidad. Ir a unos toros coleados, el calor de mi mamá, la reunión en la esquina, el sabor de una empanada, el joropito en la radio temprano en la madrugada, los chistes de mis amigos, la sopa y la carne asada. Pero así llegó la fecha, pasajeros embarcar, viendo a mis seres queridos con las manos levantadas. Y así despegó este avión con mis recuerdos atrás, mientras yo disimulaba que no me vieran llorar. Y así despegó este avión con mis recuerdos atrás. Me senté en la ventanilla como para completar mi vista puesta en la orilla, se iba adentrando en el mar. Y así nació esta esperanza de un día poder regresar. Ya pasaron varios meses, todo permanece igual, y es una tristeza enorme que jamás podré explicar. Aunque económicamente creo que no me ha ido mal, apenas pisé esta tierra, aquí empecé a trabajar. Aunque hay cosas de mi gente que nunca podré comprar, cosas que mantienen viva mi esperanza en regresar. Un Caracas, Magallanes, sentir las gradas vibrar, discutir con mis amigos sin saber quién va a ganar. Si juega la vino tinto, qué triste no voy a estar. Mi viaje para la capilla, en parranda voy a pescar. Mérida, la gran sabana, cómo las voy a olvidar, a sus mujeres y sus playas, sentir la brisa pegar. Son los recuerdos de mi alma por los que voy a luchar. Mi gran amiga la almohada conoce bien mi pesar. A ella le cuento mis penas, ella me ha visto llorar, ella ha secado mis lágrimas al día en que me siento mal. Y me dice con ternura, pronto vas a regresar. Como el tiempo no se apura, solo me toca esperar. Y así entre tanta nostalgia mi mente empieza a volar, y dibujo una sonrisa solo con imaginar que aquel avión aterriza de nuevo en suelo natal. Y escucho esta voz clarita que me trae felicidad. Bienvenido a Venezuela, ya pueden desembarcar, desabrochen cinturones, acabamos de llegar. Y así me quedo dormido sabiendo que no es verdad, y aunque simplemente un sueño, sé que pronto va a pasar. Por eso mi Dios bendito, sé que me vas a escuchar, que este sueño bonito pronto se haga realidad. O regálame otra noche, quiero volverlo a soñar.